buenas noches. La cultura gnóstica del Perú Ajiaca les saluda cordialmente a todos ustedes que a través de estos medios digitales nos están siguiendo por el canal de YouTube Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, Twitter, WhatsApp o por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia para la exposición de esta conferencia magistral. La cultura gnóstica del Perú Ajiaca es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico, gnosis, conocimiento trascendental que data desde una remota antigüedad. Como organización nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, de cada uno de ustedes. En la cultura gnóstica creemos firmemente en que toda persona tiene dentro de sí el poder de transformar su vida y todo lo puede hacer practicando las sublimes enseñanzas del auténtico cristianismo, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». En esta noche nos complace sobremanera poner a su consideración el tema de la conferencia de hoy, titulada El secreto de los números, que en esta ocasión va a ser dictada por el conferencista, instructor gnóstico nacional, Eduardo Quispe. Los dejamos con él. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches. Muchas gracias por el pase, compañera Stephanie Chura. Y también agradecer al público en general por la asistencia de esta magistral conferencia llamada El secreto de los números. Se dice, el universo está hecho con la ley del número, medida y peso. Las matemáticas forman el universo. Los números vienen a ser entidades vivientes. ¿Y qué nos quiere decir esto, apreciado público? De que los números son totalmente sagrados, que los números se tienen que venerar y respetar. Existen leyes cósmicas que rigen todo nuestro universo a nivel macrocosmos y microcosmos. Y una de esas leyes es la ley del número, medida y peso, que más adelante vamos a explicar. Vamos a empezar con la primera lámina. La ley del 3, o también llamado triamasicano. Esta gran ley universal gobierna todo lo existente y es ella que da origen a toda creación en el universo. En todas las culturas siempre han existido tres fuerzas primarias, como por ejemplo en el cristianismo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego tenemos por ejemplo la Trinidad egipcia, Osiris, Isis y Horus. Luego podemos irnos a la Trinidad nórdica, donde tenemos a un Odín, una Freya y un Thor. Una Trinidad hindú, Brahma, Shiva y Vishnu. También tenemos la Trinidad griega, por ejemplo, ¿no? Zeus, Atena y Apolo. Si nosotros nos damos cuenta, todas estas culturas, civilizaciones, o también llamado imperios, siempre han hablado de lo mismo, de tres fuerzas primarias. Pero el común de la gente piensa de que son totalmente distintas a cada uno de ellos. Pero acá en la cultura gnóstica nosotros entendemos y explicamos de que estas tres fuerzas primarias vienen a ser lo mismo, solo que con otro nombre lo han llamado estas culturas. Y por eso es el motivo de que el universo en el absoluto descienden una fuerza, la ley del 3 o el triamasicano, que con eso crea, porque todo en absoluto, todo lo que existe y ha existido y existirá en el universo, a un mayor o un menor grado, es de acuerdo a esta ley universal, también conocida como el triamasicano.
Y existe una ley que sigue después de la ley del 3. Se llama la ley del 7 o Hepta Paraparshinot. ¿Qué quiere decir esto? De que esta ley universal se dedica a organizar toda creación, que se ha dado mediante la ley del 3. Esta ley se evidencia, por ejemplo, en los 7 arcángeles de la Biblia. También tenemos los 7 chakras, como se visualiza en la imagen. Tenemos las 7 notas musicales, los 7 sellos del Apocalipsis, los 7 colores primarios de un arco iris, y también las 7 palabras que dice Jesús en la cruz, en el Gólgota, cuando fue crucificado. 7 días de la semana y los 7 cuerpos, que ya bien conocidos, muchos de ustedes que han recibido los cursos de autoconocimiento, que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo mental, un cuerpo astral, un cuerpo búdico y átmico. Acá entendemos de que toda organización a nivel microcosmos y macrocosmos siempre se ha dado por 7. Acá entendemos muchas cosas y muchos misterios. ¿Por qué siempre este número ha prevalecido a través de la humanidad y del universo? Acá en la cultura gnóstica explicamos el porqué de muchas cosas, y una de ellas es la ley del 3 y la ley del 7 ya mencionadas. Acá tenemos un ejemplo, Eduardo del Portillo, mi tocayo. Pero antes de empezar con este ejemplo, tenemos que dar a entender de que es necesario hablar de tarot y cábala. Se dice en la cultura gnóstica de que el ángel Meltratón fue aquel ser grandioso de que dio esas enseñanzas a la humanidad de los números, y que los judíos y los egipcios aprendieron mucho de este ángel que tomó cuerpo físico. Ya entendido esto, vamos a dar el ejemplo. Eduardo del Portillo. Su fecha de nacimiento es el 1932. Al año de nacimiento se le suma el mismo año, pero si nos damos cuenta, se suma de una forma horizontal y vertical, como si fuera una cruz. Entonces, sumamos el 2 más 1 más 9 más 3 más 2, nos da un 17. Entonces, ese 7 baja y el 1 se le suma al 3, por correspondencia. Suma un total de 1947. Se entiende de que en 1947 es un año trascendental para esa persona, pero se tiene que sumar cabalísticamente. Por ejemplo, ¿no? El 1 más 9 más 4 más 7. Eso nos da una suma total de 21. Pero el 21 se tiene que volver a simplificar. 2 más 1 es 3. Entonces, revisamos el arcano número 3, que es la emperatriz. Y esa persona tiene que, para ese año le va a pasar algo muy trascendental con relación al número 3. Ahora, vamos a sumar otra vez. En 1947 más 1947. 7 más 1 más 9 más 4 más 7 nos da un total de 28. Ese 4 se suma con el 2. Ahora da un total de 1968. Y esta fecha, este año, va a volver a pasar algo trascendental para Eduardo del Portillo. Pero se tiene que sumar cabalísticamente para saber qué número le va a regir en ese año. Por ejemplo, 1 más 9 más 6 más 8 nos da un total de 24. Pero para eso nosotros tenemos que sumar cabalísticamente. Ese 2 más 4 nos da el 6. Ese arcano se llama la indecisión o también el enamorado. Y curiosamente, Eduardo del Portillo nos cuenta de que ese año justo conoció a su novia. Eso nos da a entender que los números son totalmente sagrados y válidos para nuestro día a día, y más aún en nuestro camino espiritual. Volvemos a sumar 1968 más 1968 de forma vertical. Eso nos da
1992. Ahora, ese 1992 es otro año donde le va a pasar algo muy trascendental a Eduardo del Portillo. Pero se tiene que sumar cabalísticamente. 1 más 9 más 9 más 2 nos da un total de 21. Pero ese 21 se tiene que simplificar cabalísticamente otra vez. 2 más 1 es 3. La emperatriz, otra vez, le vuelve a regir la emperatriz en ese año. El 3 marca un triunfo espiritual y económico. Ese año no lo puede olvidar Eduardo del Portillo. Es muy importante. Y así sucesivamente se va sumando, para encontrar nuestro año trascendental. Ahora, vamos a descubrir la urgencia interior. La pregunta es, ¿qué es la urgencia interior? La urgencia interior significa, es el número que nos va a dar a entender nuestro objetivo, nuestra misión en esta vida. Pero es más enfocado en nuestro camino espiritual. Esa es nuestra urgencia, por eso es urgencia. Nos urge interiormente, espiritual. La urgencia interior se calcula haciendo la suma cabalística de la fecha de nacimiento, el día, el mes y el año. Tenemos un nuevo ejemplo, Víctor Manuel Chávez. Esta persona nace el 17 de noviembre del año 1921. Se suma el 17. 1 más 7 cabalísticamente, ¿no? 8. El 11. 1 más 1, 2. El año 1921, como ya hemos aprendido en el ejemplo anterior, 1 más 9 más 2 más 1 nos da un 13. El 13 se tiene que volver a sumar cabalísticamente, se tiene que simplificar. Un 4. Ahora, ya tenemos el resultado cabalístico del día, del mes y del año. Ahora, se tiene que sumar todo esto porque tiene que salir 8 más 2 más 4, que nos da 14, y cabalísticamente otra vez sale un 5. 5, ¿verdad? El arcano 5 de tarot es el rigor, el estudio, la ciencia, el análisis, la investigación, el intelecto. También tiene que ver mucho con la ley. Entonces esta persona en esta vida tiene que pagar ciertas deudas con la ley cósmica. Esa urgencia interior lo hace razonativo. Tenemos un ejemplo número 2. Señor Rodríguez, el 5 de junio de 1905. Como en el ejemplo anterior, sumamos el 5. El 5 ya está. El 6 también. Pero el año no. 1905. Lo sumamos cabalísticamente. 1 más 9 más 0 más 5. Sale un resultado de ¿cuánto? De 15. Se suma cabalísticamente otra vez. Sale un 6. Ahora, ya teniendo estos tres números, se tiene que simplificar cabalísticamente otra vez. 5 más 6 más 6. Nos da un resultado de 17. Que 1 más 7 es 8. El 8 tiene que ver mucho con la paciencia, con la impaciencia también. Nos hace pasivos, energéticos, justos, rectos. Ha habido sufrimientos, luchas, estudio. Ha tenido que pasar por muchas pruebas. Porque el 8 es la prueba de Job. Es la justicia. Si el 5 era la ley, el 8 viene a ser la ley, pero en acción, cuando ya se emplea la justicia cósmica en una persona. Pero también tiene que ver mucho con la paciencia en este caso. Ahora, vamos a ver la tónica fundamental. Vamos a entender primero qué es la tónica fundamental. La tónica fundamental es aquella característica que nosotros tenemos que desarrollar para poder nosotros
llegar a ser nuestra urgencia interior. La tónica fundamental es la urgencia interior más la suma cabalística del número de letras del nombre completo. Por ejemplo, en este caso, Víctor Manuel Chávez Caballero. Nosotros entendemos por el ejemplo anterior de la urgencia interior. Era el 5. Ahora vamos a sumar. Víctor tiene 6 letras. Manuel también tiene 6 letras. Chávez de igual manera. Y su segundo apellido, Caballero, tiene 9. Por ende, se simplifica. Pero en este caso no se va a sumar, porque no son números, sino se va a contar. Primer nombre, son 6 letras. Segundo, 6. El primer apellido son 6. Y su segundo apellido son 9. Todo esto se suma, 6 más 6 más 6 más 9, nos da un total de 27. Y el 27, por ende, por ser 2 dígitos, se tiene que volver a simplificar, que nos da un 9. La novena esfera. Pero se suma, ¿no? La tónica fundamental se tiene que sumar el resultado de la tónica más la urgencia interior para que salga el resultado final. Por ende se suma 9 más 5, que el 5 era la urgencia interior. Suma un 14. Pero 1 más 4 es 5. Por ende, Víctor Manuel Chávez Caballero, su urgencia interior es 5, pero su tónica fundamental también. Entonces, esta persona tiene que sacrificarse mucho para poder cubrir esas deudas kármicas con la ley divina. Ya entendemos, ¿verdad? Un poco más sobre la tónica fundamental. Ahora, la tónica del día. La tónica del día se calcula sumando la tónica fundamental más la suma cabalística de la fecha que hemos escogido. Por medio de este sistema, sabe uno cómo le va a ir para actuar ese día. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un caso de una persona que se llama Víctor Manuel Chávez. Esta persona, nosotros ya hemos sacado su tónica fundamental, que es 5. Y la fecha que quiere sacar esta persona es el 30 de abril de 1969. O sea, esta persona puede descubrir la tónica de ese día que quizá puede, no sé, tener una entrevista de trabajo, una reunión de trabajo, una fecha muy importante. El día se suma cabalísticamente. 3 más 0, porque la 30 suma un resultado de 13. El mes de abril es 4, por ende queda así. El año 1969 se suma cabalísticamente. 1 más 9 más 6 más 9 nos da un resultado de 25. Pero al ser 2 dígitos se tiene que volver a sumar o simplificar cabalísticamente, apreciados públicos. Nos da 7. ¿Verdad? Ahora, siguiente lámina. El día es el número 3, el mes el 4 y el año 7. Esto se tiene que volver a sumar. Nos da un resultado de 14, que simplificándolo cabalísticamente nos da un 5. Y la tónica fundamental era el 5. Más 5 de ese día nos da un 10. Pero ese 10 se tiene que simplificar cabalísticamente otra vez. Nos da el 1, porque 1 más 0 es 1. El 1 es la tónica del día 30 de abril de 1969, que era la fecha que estaba averiguando este personaje. El número 10 es la rueda de la fortuna. También se llama el cambio. Este arcano número 10 es la retribución. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el resultado final, que es el 1. El 1 en el arcano egipcio es el mago.
y que esto significa la iniciativa, lo que empieza, lo que comienza, la originalidad y el esfuerzo. Por ende, esa persona, ese día, sea lo que sea que tenga que hacer, tiene que ser muy iniciativo a las cosas, muy proactivo. Tiene que ser original y darle mucho esfuerzo para poder trascender ese día sin ningún problema. Y estos ejemplos hay que usarlos nosotros para nuestro día a día. Y estas prácticas, por ejemplo, podemos ver ahora el acontecimiento del día. Hay que saber escoger con exactitud del día o de la noche, la hora, para realizar con éxito cualquier actividad de la realidad. Uno puede escoger una hora, un día, un mes, un año, para sus cosas particulares. Aquí no entran los convencionalismos. Por ejemplo, no debe no usar las 21 horas, sino las 9 horas. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros vamos a averiguar, no sé, 10 de la mañana o 10 de la noche, en la noche no vamos a poner 22 horas, sino va a seguir en el número 10. Porque así es la forma correcta de sacar el acontecimiento del día. Vamos al ejemplo, para poder entender, porque las matemáticas se entienden mediante ejemplos y mediante la práctica. Víctor Manuel Chávez. Su fecha de nacimiento es el 17 de noviembre de 1924. En su interior, el 5. La tónica fundamental, el 5. La fecha a investigar es el 14 de mayo de 1969. Pero la hora, vamos ahora a centrarnos en la hora que esa persona quiere averiguar. Es el 9, porque es 9 de la mañana. Vamos a la práctica. El día 14, cabalísticamente, nos da un 5. El mes de mayo es el número 5. No es necesario simplificar en ese caso. El año 1969 se tiene que simplificar también. 1 más 9 más 6 más 9 nos da un resultado de 25. Y cabalísticamente, 2 más 5 es 7. Ahora, el día ya lo tenemos, 5. Mes 5. Año 7. Lo sumamos. Eso nos da un 17. Pero 1 más 7 es 8. Ya tenemos el dígito, el 8. Pero el 8 se tiene que sumar con la tónica fundamental, que nos da un 13. 1 más 3 es 4. Esa es la tónica del día. Con el 4, que es el emperador en el arcano egipcio, hay que saber cuadrar los negocios, los detalles de cualquier actividad. La hora más interesante de ese día fue a las 9 de la mañana. Entonces, el 4 se suma con la hora que uno solicita, el 9, 13. Y si ustedes se dan cuenta, nos vuelve a dar el mismo 4, porque lo sumamos cabalísticamente, 1 más 3, 4. El 4, a esa hora se dice de que tuvo que tratar un asunto de trabajo y le salió bien, porque el 4 es la base, es saber cuadrar los asuntos. Cuando nos sale el 4 en alguna consulta de tarot y cábala, nosotros sabemos que es un sí, es algo positivo, porque allí yacen el basamento, las bases de cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Ahora, nosotros tenemos los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esos 3 factores que vienen a ser morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Pero este morir, nacer y sacrificio por la humanidad también tienen una íntima relación con los números, o con lo que salió en la primera lámina, lo que es peso, medida y número.
El morir psicológicamente, nosotros, como cultura gnóstica, como institución, enseñamos que el morir psicológicamente es la no reacción. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros en algún momento o toda la vida hemos sido unas personas iracundas, digamos, pero nosotros a encontrar esos tres factores de la revolución de la conciencia que nos enseña la institución gnóstica y queremos ponerlo en práctica, si una persona nos dio la oportunidad de, no sé, renegar o caer en la ira, en la venganza quizá, y si uno encuentra la manera de morir psicológicamente, o sea, no reaccionar, uno así puede eliminar los defectos psicológicos. Por eso se llama morir psicológicamente. No es morir literalmente. Es la eliminación total de los defectos psicológicos que cargamos nosotros en nuestro interior. ¿Y a qué me refiero con los defectos? En el cristianismo hablan de 7 pecados capitales, ¿verdad? Que son la pereza, la envidia, la codicia, la lujuria, la ira, etc. Estos 7 pecados capitales tienen ramificaciones. Por ejemplo, digamos, la ira tiene una ramificación que se podría llamar el yo de los celos o el yo de la impaciencia. Pero a la vez, esto viene a seguir siendo la ira, porque la ira viene a ser como una cabeza de legión, y su legión viene a ser esos defectos. Y si nosotros nos observamos interiormente, vamos a descubrir que nosotros cargamos esos defectos psicológicos en nuestro interior. Porque si nos analizamos y nos vamos dando cuenta día a día, vamos a ir descubriendo cada defecto que tenemos nosotros. Ahora, el nacimiento viene a ser ese nacimiento de virtudes, de valores. Por ejemplo, si nosotros eliminamos la impaciencia, ¿qué van a hacer nosotros? La paciencia. La paciencia va a nacer después de que nosotros muramos psicológicamente, o sea, eliminemos ese defecto. Pero el nacimiento, el segundo factor de la revolución de la conciencia, también tiene mucho que ver con el cuidado de nuestras energías creadoras, el sabio uso de nuestras energías creadoras. Porque mediante este cuidado, este sabio uso, nosotros vamos a usar la energía creadora como si fuera una especie de combustible para poder eliminar de raíz y volver polvadera cósmica esos defectos psicológicos. Ahora vamos a ver el tercer factor de la revolución de la conciencia, el sacrificio por la humanidad. Es el sacrificio por la humanidad, es lo más hermoso del mundo cuando uno descubre esto, esos conocimientos crísticos, tan sagrados. Porque hay una diferencia de que cuando nosotros vemos en el día a día quizá una persona minusválida que necesita ayuda, si nosotros entendemos de que si usamos la doctrina que nos enseñó Jesús el Cristo, que si nosotros ayudamos, de alguna manera seremos compensados. Pero uno no ayuda, uno no sirve, uno no se sacrifica por algo o por algún premio compensatorio, sino lo hace por amor. Y esa es la idea principal, que nosotros tenemos que sacrificarnos por la humanidad, pero por amor. Como nos los enseñó en su momento el Maestro de Maestros, Jesús el Cristo. Si vemos un desnudo, ayudemos a vestirlo. Si vemos a un hambriento, ayudemos a darle comida, que se alimente. Y así un sinfín de casos que nosotros vamos a encontrar en el día a día. En el caso que nosotros salgamos y vemos una plantita
que esté totalmente lastimada y tengamos la oportunidad, no sé, de cuidarlo, de regarse, que nadie le haga daño, que nadie lo pisotee. Allí nosotros estamos haciendo un sacrificio enorme. Y si vemos, por ejemplo, un animalito, un perrito, un gatito callejero, totalmente enfermo, lastimado, o Dios no quiera, atropellado, si tenemos la oportunidad y la solvencia económica de llevarlo a un veterinario, hagámoslo. Porque también es un sacrificio por la humanidad. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios se pone en el mismo nivel que el prójimo. ¿Y quién es el prójimo, querido público? El prójimo viene a ser nuestra esposa, esposo, hijo, hija, el animalito, la plantita. Porque Dios está en todas las cosas. Está dentro de nosotros y también se encuentra afuera. No es necesario que nosotros, no sé, imaginemos a Dios que está en el cielo, ¿no? Como muchas escuelas religiosas quizá lo enseñan, pero no los condenamos ni los juzgamos por esa doctrina. Pero nosotros en la Sagrada Institución Gnóstica entendemos y explicamos de que Dios se encuentra dentro y fuera de nosotros, y en todas las cosas. Por eso, la importancia de cuidar la vida. Y esa es el sacrificio por la humanidad. Bueno, apreciados alumnos, agradecer a todos ustedes por su asistencia del día de hoy. Agradecer también al público internacional que nos está viendo por esas redes, Facebook, YouTube, Instagram y también por Spotify. Agradecer a todos ustedes por la asistencia y espero que se haya entendido. Pero también nos vale darle una invitación a los cursos de autoconocimiento de Gnosis que se dan a nivel nacional. Tenemos instructores ya localizados en muchas ciudades del Perú para que les puedan brindar estas clases. Hay un libro que se ha extraído estos conocimientos que se llama Tarot y Cábala. En todas las instituciones gnósticas a nivel nacional pueden conseguir este libro, pero este libro es muy avanzado. Por ende, nosotros recomendamos de que se lleve el curso de Gnosis para que puedan entender a fondo estos misterios de los números, que son entidades vivientes. Ahora doy el paso a la presentadora, Stephanie Chura, y agradecerle por esta presentación que nos ha hecho. Muchas gracias, Eduardo. De verdad que esconden muchos misterios todos los números, como hemos podido ver, y también podemos descubrir muchas cosas más. Entonces, por aquí en el chat tenemos algunas preguntas del público. Vamos a leer dos preguntas, las cuales las vamos a leer a continuación. Una de ellas dice: ¿qué es un arcano y dónde lo encontramos? El arcano egipcio es un misterio que nos entregaron la cultura egipcia mediante las enseñanzas del ángel Meltratón que tomó cuerpo físico en esta tierra y se llamó Enoch. Y él dio estos misterios a la humanidad. Y el arcano es como que la representación de un número en esta tierra. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el arcano número 1, que es el mago. El arcano número 2, sacerdotisa. El arcano número 3, la emperatriz. El arcano número 4, el emperador. Y así sucesivamente. Tenemos arcanos mayores y menores. ¿La otra pregunta, Estefan? Sí, tenemos otra pregunta del público
y dice, entonces hay números buenos y malos. Digamos que el 13 es un número malo. No, ningún número es malo. Simplemente los números nos dan a entender cosas. El 13, ¿verdad? Es arcano. Viene a ser la inmortalidad, que también le conocen como la muerte. Pero es la muerte psicológica. Si nosotros nos ponemos a analizar, la muerte psicológica es necesaria, porque si no nosotros no morimos psicológicamente, no vamos a nacer en virtudes. Por eso solamente es una representación de lo que está sucediendo. No es algo que está mal, es un número. Listo, muchas gracias Eduardo, de verdad, por la conferencia. Después de haber escuchado esta formidable exposición, queremos agradecerles medio. Se conectaron de diferentes partes del país, como también a nivel internacional, España, por ejemplo, y deseando que estas reflexiones les lleven a cada uno de ustedes a querer profundizar aún más en este tipo de saber, que estamos completamente seguros podrá cambiar su vida del modo en que ya está cambiando la vida de muchos. En tal sentido, les invitamos a inscribirse al curso de Gnosis. Aquí abajo encontrarán el link de la inscripción. La cultura gnóstica del Perú, Ajiaca, agradece a nuestro expositor Eduardo Quispe por su gentileza y tan bella conferencia, como también a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, queremos recordarles que nos pueden seguir todos los viernes a las 7 de la noche con temas de su gran interés para todos ustedes y por este mismo canal de YouTube Gnosis Perú, Facebook Live. Buenas noches para todos.